Días, mi nombre es Eduardo Ramos Barajas y por parte de la materia de genética médica impartida por el doctor Cristian Octavio González Villaseñor de la carrera de médico cirujano y partero de la Universidad de Guadalajara, les voy a compartir el tema de hipercolesterolemia familiar. El contenido que se va a abordar en esta presentación va a ser la definición de la hipercolesterolemia familiar, su epidemiología, la genética asociada con esta enfermedad, la patogénesis, el cuadro clínico, el diagnóstico y tratamiento, la asesoría genética y pronóstico y por último las complicaciones asociadas a esta enfermedad. Siguiendo con la definición de hipercolesterolemia familiar, tenemos que esta es una enfermedad genética que va a ser hereditaria. Esta comienza a expresarse desde el nacimiento y conlleva el aumento de las concentraciones plasmáticas de colesterol. Esto dado por un defecto en el gen receptor de LDL o lipoproteínas de baja densidad. Las lipoproteínas de baja densidad, o también conocidas como colesterol malo, se van a encargar de transportar el colesterol del hígado hacia otros tejidos que lo necesitan, y todo esto pues para la formación de membranas celulares y hormonas esteroideas. Las mutaciones genéticas que pues presentan estos pacientes van a causar alteraciones en este receptor, lo que va a causar que el colesterol que es transportado no pueda ser aceptado dentro de la célula y pues causa que los niveles de colesterol suban por arriba de los 300 miligramos por decilitro. Continuando con la epidemiología, tenemos que la hipercolesterolemia familiar es un trastorno genético muy común. Este va a afectar a 1 de cada 313 pacientes y según la Fundación de la Hipercolesterolemia Familiar, se cree que es desconocida en al menos 90% de los países del mundo. Esto significa que alrededor de 34 millones de personas alrededor del mundo presentan este trastorno y el 90% se encuentra sin diagnosticar. Siguiendo con la genética de la hipercolesterolemia familiar, tenemos que esta enfermedad va a presentar un patrón de herencia autosómico dominante. Esto significa que solo un gen dañado se necesita para que se muestre la enfermedad. Como podemos observar en la imagen, solo uno de los padres, en este caso la madre, ocupa el gen dañado para que sus hijos presenten la enfermedad. En este caso, los hijos tienen la probabilidad de 50% de presentar la enfermedad. Siguiendo con la genética de la hipercolesterolemia familiar, tenemos que este va a ser causado por una mutación en el gen LDLR. Este gen va a codificar para el receptor de las lipoproteínas de baja densidad que le va a permitir al colesterol entrar a la célula. Este se va a encontrar localizado en el cromosoma 19, en el brazo corto, en la banda 1, subbanda 3, subbanda 2. Esta enfermedad se puede presentar de dos maneras, como se puede apreciar en la imagen. Primero tenemos la manera heterocigota. En esta el gen dañado va a provenir de solo un padre o de manera homocigota, en el que el gen dañado proviene de los dos padres. Continuando con el gen LDLR que les había mencionado anteriormente, este gen va a constar de 9 axones y va a codificar para una proteína de 308 aminoácidos. Estos aminoácidos nos van a conformar el receptor de las lipoproteínas de baja densidad. El defecto fisiológico de esta enfermedad o hipercolesterolemia familiar es la imposibilidad de algunos tipos de células de mediar la internalización de lipoproteínas de baja densidad. Esto quiere decir que este receptor de estas lipoproteínas se va a encontrar defectuoso, lo que no va a permitir que el colesterol entre a la célula. Como lo había mencionado anteriormente, la hipercolesterolemia familiar va a ser causada por una mutación en el gen LDLR. Esta mutación se puede dividir en 5 tipos. Tenemos la mutación de clase 1, esta va a ser la más grave dado que el defecto va a conllevar a la ausencia total de la producción del receptor. Esto significa que el receptor de las lipoproteínas de baja densidad no va a ser producido por el cuerpo, lo que no va a permitir que el colesterol sea internalizado por la célula. Las mutaciones de clase 2 van a ser las más frecuentes y esto se debe al bloqueo en el proceso de transporte del receptor que va a ser sintetizado en el retículo endoplásmico hasta el aparato de Golgi. En las mutaciones de clase 3 va a haber una imposibilidad de unión de las lipoproteínas de baja densidad al receptor celular, lo que no va a permitir que el colesterol se una a esos receptores y por ende no va a ser internalizado. En las mutaciones de clase 4 no se van a transportar las lipoproteínas hacia el interior de la célula, lo que significa que sí se van a unir a los receptores, pero no van a ser internalizadas. Y por último, en las mutaciones de clase 5, esto va a impedir que los receptores de las lipoproteínas de baja densidad internalizados regresen de nuevo a la superficie, lo que no va a permitir que estos receptores sean usados nuevamente,
lo que va a causar que el colesterol sanguíneo no sea internalizado. Bueno, ¿y cómo es que se producen estos receptores de lipoproteína de baja densidad? Estos receptores son sintetizados en el retículo endoplásmico, se transportan al aparato de Golgi y de ahí a la superficie celular para que puedan ser usados. Estos receptores se van a agrupar en invaginaciones o pliegues de la membrana celular y cuando se unen a lipoproteínas de baja densidad o colesterol, se transforman en vesículas endocíticas. Posteriormente se van a fusionar varias de estas vesículas para formar una vesícula mayor denominada endosoma. A continuación, este endosoma se disasocia o se separa del receptor y este receptor vuelve a la superficie de la célula para que pueda ser usado nuevamente. Por su parte, esas lipoproteínas de baja densidad separadas de su receptor son enviadas al lisosoma para que este colesterol pueda ser degradado por enzimas ácidas. Y como podemos observar, cualquier daño en esta vía puede causar una de las mutaciones que les acabo de mencionar anteriormente y causar la enfermedad. Siguiendo con la patogénesis, tenemos que la hipercolesterolemia familiar causa que los receptores de colesterol localizados en el hígado y células corporales no funcionan de manera correcta. Y como ya lo había mencionado anteriormente, en algunos casos el 100% de los receptores no funcionan. Esto va a causar que el colesterol no se elimine correctamente, ya que no puede entrar o ser internalizado por las células y no puede ser usado correctamente. Estas cantidades excesivas de colesterol en la sangre pueden llegar a desarrollar enfermedades ateroscleróticas que les voy a mencionar posteriormente en el video. Y como lo había mencionado anteriormente, estos receptores son muy importantes para la degradación y posterior eliminación de colesterol o lipoproteínas de baja densidad de la sangre. Como podemos observar en la imagen, cuando no se presenta la hipercolesterolemia familiar, estos receptores van a detectar las lipoproteínas y van a ser internalizadas en el hígado o células corporales para que pueda ser eliminado. También se puede observar que en la mayoría de los casos de hipercolesterolemia familiar no hay suficientes receptores de lipoproteínas de baja densidad que funcionen de manera adecuada, lo que significa que en la mayoría de casos las lipoproteínas van a permanecer en la sangre, lo que va a causar un aumento de las cantidades plasmáticas de estos lípidos o de colesterol. En otros casos, los receptores de lipoproteínas de baja densidad se quedan atrapados en el hígado o las células corporales, lo que no va a permitir que regresen hacia la superficie y que puedan ser usados nuevamente. Y en otros casos, uno de los componentes de las lipoproteínas de baja densidad, también llamado ApoB, no funciona bien y las lipoproteínas de baja densidad no pueden unirse al receptor de las lipoproteínas de baja densidad de manera adecuada, lo que nos va a conllevar a un aumento de las concentraciones plasmáticas de lípidos o de colesterol en el cuerpo. También se pueden presentar otros tipos de hipercolesterolemia en el paciente. Primero tenemos a la ApoB defectuosa familiar. Aquí se va a afectar el gen de la polipoproteína B o ApoB100 y afecta la capacidad de los receptores a unirse al colesterol, lo que va a aumentar los niveles de colesterol en sangre. Esto significa que el colesterol no se va a poder unir a los receptores y no va a poder ser internalizado. También tenemos a la hipercolesterolemia asociada a PCSK9. Esto va a afectar al gen de la proteína PCSK9 y aumenta su función, causando una degradación de los receptores de colesterol, lo que significa que no va a haber suficientes en el cuerpo para que este colesterol sea internalizado. También tenemos la citosterolemia. Ese va a ser un trastorno que aumenta la absorción intestinal de esteroles en los que se encuentra el colesterol, lo que significa que va a causar un aumento de las concentraciones de colesterol en sangre, pero pues la prevalencia de este va a ser muy baja. Siguiendo con el cuadro clínico o manifestaciones clínicas, tenemos que estas manifestaciones se van a presentar en los pacientes cuando se encuentren niveles de colesterol por arriba de 300 miligramos por decilitro. Esas manifestaciones van a encontrarse estrechamente relacionadas con esta patología, lo que nos va a permitir posteriormente hacer un diagnóstico correcto. Se van a detectar depósitos cutáneos denominados xantomas en el cuerpo del paciente. Vamos a detectar xantomas corneales, que van a ser depósitos de colesterol alrededor de la córnea, como se pueden observar en la imagen. También vamos a poder detectar xantomas tendinosos. Estos van a ser engrosamientos o irregularidades en los tendones, más frecuentes en el tendón de Aquiles y los extensores de la mano, como se pueden observar en la imagen. También se van a poder presentar xantelasmas
o depósitos de colesterol en los párpados, como se puede observar en la imagen, que va a ser ese depósito color amarillo en los párpados del paciente. También vamos a poder detectar angina de pecho en el paciente, que va a ser dolor torácico normalmente en etapas avanzadas, cuando ya se haya desarrollado algún tipo de enfermedad cardiovascular. También vamos a poder detectar antecedentes de accidentes cerebrovasculares como infarto agudo de miocardio, ictus y angina de pecho. Estos van a ser causados por altos niveles de colesterol, causando aterosclerosis arterial, que les voy a mencionar posteriormente. Siguiendo con el diagnóstico, tenemos que el diagnóstico de la hipercolesterolemia familiar se divide en 3 tipos de diagnóstico. Primero vamos a emplear exámenes sanguíneos para detectar los niveles lipídicos del paciente. La primera sospecha de hipercolesterolemia familiar va a ser un alto nivel de colesterol, normalmente por arriba de 300 miligramos por decilitro, y antecedentes familiares de hipercolesterolemia y presencia de infarto de miocardio u otra enfermedad aterosclerótica en edades tempranas. El diagnóstico oportuno en edades tempranas mejora el pronóstico y la calidad de vida del paciente. También vamos a poder emplear un examen físico para la detección de santomas. Como ya lo había mencionado anteriormente, vamos a poder detectar santomas corneales, tendinosos o santelasmas. También vamos a poder emplear un examen genético. Este examen genético va a ser el diagnóstico más acertado y de mayor uso en la clínica. Aquí vamos a poder hacer una secuenciación del gen LDLR para detectar la mutación. Siguiendo con el tratamiento, tenemos que el tratamiento farmacológico consiste en reducir el riesgo de enfermedades ateroscleróticas mediante el uso de distintos medicamentos que mejoren los niveles de colesterol o lípidos en la sangre. Por ejemplo, el uso de las estatinas como lovastatina, pravastatina o simvastatina. Continuando con el tratamiento, tenemos que otro aspecto muy importante del tratamiento es el cambio de estilos de vida y hábitos alimenticios. Esto va a incluir la disminución del consumo de grasas saturadas que van a ser encontradas en las carnes y productos lácteos, así como la eliminación completa de grasas trans y ejercicio por al menos 40 minutos al día. Esto nos va a prevenir que los niveles plasmáticos de colesterol sigan aumentando. En esta imagen podemos observar un diagrama de flujo para el tratamiento de la hipercolesterolemia familiar. Este tratamiento se basa en los riesgos cardiovasculares que presenta el paciente. Si tiene un riesgo cardiovascular alto, vamos a procurar mantener los niveles por debajo de 70 miligramos por decilitro. Si tiene un riesgo cardiovascular alto, vamos a procurar los niveles por debajo de 100 miligramos por decilitro. Y si el riesgo es moderado, vamos a procurar niveles por debajo de 130 miligramos por decilitro. También vamos a procurar una reducción del 50% de las concentraciones de colesterol si no se consigue el objetivo primario. También vamos a poder emplear medidas dietéticas y estatinas potentes a dosis altas. Si se consigue el objetivo, vamos a mantener el tratamiento, si no vamos a añadir otro tipo de medicamentos como las resinas. Si hay intolerancia a las estatinas, vamos a usar ezetimibe y o resinas. También se deben valorar dosis bajas de otras estatinas en días alternos y o titulación progresiva. También vamos a poder identificar otros factores de riesgo cardiovasculares para un tratamiento más específico. Siguiendo con la asesoría genética, tenemos que las personas afectadas con hipercolesterolemia familiar tienen un 50% de probabilidad de transmitir la información genética incorrecta a la descendencia y que desarrollen hipercolesterolemia familiar. Esto dado por el patrón de herencia autosómico dominante y que solo se ocupa un gen dañado proveniente de uno de los padres para que se desarrolle esta enfermedad. Como podemos observar en la imagen, la madre está afectada por esta enfermedad, lo que causa que el 50% de la descendencia presente esta enfermedad. Siguiendo con el pronóstico de la hipercolesterolemia familiar, tenemos que va a ser diferente dependiendo del tipo de hipercolesterolemia familiar que presente el paciente. La hipercolesterolemia familiar heterocigota suele tener un mejor pronóstico ya que solo uno de los alelos se encuentra dañado y el 50% de los receptores de las lipoproteínas de baja densidad siguen funcionando. Normalmente estos pacientes responden muy bien al tratamiento y llevan una vida casi normal. Por otro lado, pacientes con hipercolesterolemia familiar homocigota suelen tener un pronóstico desalentador, ya que aquí los dos alelos se encuentran dañados y el 100% de los receptores se encuentran dañados. Ellos no van a responder muy bien al tratamiento, lo que causa la pérdida de 20 a 30 años de vida aproximadamente. Continuando con el pronóstico,
Tenemos que normalmente, dependiendo del tipo de hipercolesterolemia, se puede vivir una vida relativamente normal, siguiendo estrictamente las recomendaciones del médico y del nutriólogo, esto para prevenir enfermedades cardiovasculares y ateroscleróticas. En caso de que sean mujeres en edad fértil, es importante suspender el tratamiento de estatinas, ya que puede llegar a causar defectos congénitos o parto prematuro. En ese caso, se pueden usar las resinas como tratamiento. También es muy importante recalcar que los cambios de estilo de vida son el punto más importante para el tratamiento, ya que pueden llegar a retrasar un ataque cardíaco o alguna enfermedad aterosclerótica. Y por último vamos a discutir las complicaciones relacionadas con esta enfermedad. Tenemos que las personas que no sigan las recomendaciones de su médico y nutriólogo pueden desarrollar enfermedades ateroscleróticas y cardiovasculares como ataque cardíaco a temprana edad, cardiopatía, accidente cerebrovascular y vasculopatía periférica. Y bueno, ¿qué es una enfermedad aterosclerótica? Esas enfermedades se desarrollan después de que se forman placas o tapones de lipoproteínas de baja densidad o colesterol malo y causan la oclusión de las arterias coronarias, lo que puede llegar a causar infarto. En esa imagen podemos observar cómo se forma un tapón de lipoproteínas de baja densidad o de colesterol alrededor de la arteria, lo que causa oclusión y posteriormente nos puede causar un infarto. Bueno, y de mi parte sería todo. Aquí les dejo las referencias bibliográficas que usé para esta presentación, para si las gustan consultar y que tengan buen día. Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. No olviden darle like, compartan los videos, suscríbanse al canal y si tienen alguna duda pueden dejarla en la cajita de los comentarios. Nos vemos hasta el próximo video. Muchas gracias.